Una vez más, bienvenidos a todos. Es un placer, como siempre, de tenerles, de que nos acompañen y bueno, en medio de toda esta situación, continuar estudiando la palabra de Dios y orando que todo esto pase, ¿no? Lo más pronto posible, pero en definitiva es el Señor el que dice cuándo y cómo. Vamos a seguir con esta serie que he titulado el Yo Soy de los Tiempos, y el título de la exposición de hoy es Pan de Vida. Y voy a leer un solo versículo, pero voy a trabajar con el capítulo 5 y 6 del Evangelio según San Juan. En el capítulo 6, verso 35, Jesús dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Padre, muchas gracias por tu palabra y te rogamos, por favor, que la bendigas a cada uno de nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿saben una cosa? Hay un antiguo refrán popular que dice: a buena hambre no hay pan duro. Es decir que, cuando una persona tiene mucha hambre, ¿no es cierto?, con tal de satisfacerla, y bueno, estamos dispuestos a comernos cualquier cosa que nos pongan adelante nuestro. Pan duro. El hambre ha sido uno de los flagelos que ha afectado a la raza humana desde los albores de la civilización. Y hay otros flagelos, el racismo es uno de ellos, la esclavitud y una serie de cosas. Pero el hambre, que es el tema que me ocupa ahora, es un serio problema, ha sido siempre un serio problema. Y sin embargo, es peor el hambre espiritual que el hambre físico o alimenticio. Y con esto no estoy tratando de minimizar lo malo o negativo que es la hambruna. Yo no he tenido no he pasado hambre nunca en mi vida. Tal vez hemos estado comiendo lo justo, pero no hambre. Pero hay personas que realmente padecen hambre en este mundo, que pasan días sin comer. El hambre espiritual es una de esas cosas que muchas veces la gente piensa que no lo padecen, pero esta es una de las realidades innegables. Y ha sido y sigue siendo satisfecha esa hambre espiritual de la gente con pan duro, con comida chatarra. Y es por eso que la gente está todo el tiempo con esa necesidad, ese vacío que no se llena con distracciones y cosas por el estilo. Todo el episodio que se relata acá en el capítulo 5 y capítulo 6, y la necesidad insatisfecha de la gente a quien se dirige el Señor Jesucristo, se debe mayormente a dos situaciones presentes en aquel tiempo, y que las encontramos estas situaciones en el presente también. Y una de ellas es la indiferencia de las autoridades religiosas de la nación a las necesidades espirituales del pueblo. Y la otra cosa es la ignorancia y la superficialidad conformista, vamos a decir, del pueblo, que fue mal adoctrinado por estos líderes religiosos. Y vamos a tratar de analizar un poquito estas dos cosas. Ahora, en cuanto a la indiferencia de los líderes religiosos en cuanto a las necesidades espirituales de la gente, se debía a que ellos pensaban no en ellos, en la gente, sino en sí mismos.
Ellos leían las escrituras, practicaban todo el formato y las regulaciones del sistema religioso que ellos habían construido y hacían todas estas cosas para poder ganar puntos ellos, sin importarles a dónde iba a parar el resto de la gente en la sociedad, del pueblo de Israel. Ni hablar de la gente que no pertenecía al pueblo de Israel, esa gente estaba condenada. No les interesaba en lo más mínimo cualquier persona que no esté alineado o perteneciente al pueblo de Israel. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 5, por ejemplo, en el versículo 1, estamos en el Evangelio de Juan, vuelvo a repetir, nos dice que Jesús se fue a una fiesta, en el versículo 1, y llama poderosamente la atención que el apóstol San Juan, cuando está escribiendo el Evangelio, optó por no informarnos a qué fiesta fue el Señor Jesucristo. En otros evangelios sí, a veces mencionan a qué fiesta subía Jesús, pero en este caso esa es una información que a Juan no le interesa transmitir. Y la pregunta es, bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque probablemente Juan no está interesado en hablarnos de cuál es la fiesta, es decir, de darnos una información histórica, sino que está interesado en el detalle de qué hizo Jesús en la fiesta. Es decir, no quiere que miremos la fiesta, sino que miremos al Señor. Y saben una cosa, esto pienso yo que nos puede parar un poquito y ponernos a pensar en este detalle. ¿Podemos sacar algo de eso? A veces la gente está más preocupada o está más interesada en los detalles secundarios o detalles que a lo mejor no tienen ninguna importancia, que en lugar de poner atención en la persona, en la obra y en la enseñanza del Señor Jesucristo. Y eso es justamente lo que quiere hacer el apóstol Juan acá, es concentrar la atención de los que estamos leyendo el Evangelio en no en la fiesta, sino en la persona, en las enseñanzas y en las obras del Señor Jesucristo. Así que tenemos que aprender un poquito de este detalle y tratar de enfocarnos en las cosas que nos llevan a Jesucristo y no que nos distraigan de Él y nos lleven en una dirección completamente contraria a su presencia y su salvación también. Resulta que todo el escenario del capítulo 5, versos 1 en adelante, se trata de un paralítico que va a ser restaurado por el Señor, un milagro. Dice en el versículo 5 que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años, casi 4 décadas que este señor está tirado en el suelo. Y lo que cuenta el relato es muy interesante porque nos dice que Jesús fue a esa fiesta y se encuentra con este pobre hombre. Ahora, quiero que se pongan a pensar, porque en 4 décadas, este señor, junto con un montón de gente, estaban esperando porque se creía que de vez en cuando bajaba un ángel del cielo y movía las aguas. Y la creencia es que, bueno, el primero que se metía en el agua, en el estanque, en esa fuente de Bethesda, que era restaurado. Imagínense la escena, este señor está paralítico. La única manera que tiene de desplazarse para entrar en el estanque es ayudándose con las manos. Ahora, nos dice que hace 40 años casi que está el tipo ahí tirado en el suelo. Eso quiere decir que otras personas le ganaban la ventaja. Gente que a lo mejor tenía bien las piernas. ¿Y qué hacían? Y bueno, cuando se movía el agua, sálvese quien pueda. Eso era ya me imagino que todo el mundo se tiraba de cabeza, se llevaban por delante a empujones, a los codazos, tratando de agarrarse de los pelos, de las piernas, para ver quién podía luchar entre toda esa masa de gente y poder llegar primero al estanque ese. Bueno, imagínense en este señor, no tiene piernas. ¿De qué manera puede competir con toda esa gente? Le pasan por arriba, lo patean, lo pisan. Algunos a lo mejor caían arriba de este hombre, aplastándolo en el suelo. ¿Ustedes creen que sacaban un número como hacemos en el mercado?
número 5, número 6, número 7. No, señor. Se llevaban por delante. Era una estampida. No me cabe la menor duda que es así, porque ese es el espíritu humano. Tratamos de ir y sacar la ventaja, de ganar para obtener el beneficio. Bueno, este señor, nadie se preocupaba por él. Ninguna persona, inclusive que a lo mejor estaba ahí mirando el espectáculo, dirían, bueno, pero a ver, este señor ya, ¿cuántos años hace que lo vemos acá tirado? ¿Por qué no vamos y le damos una mano? ¿Por qué no lo cargamos entre 2 o 3 y lo tiramos allá de zambullida en la pileta? No, señor, a nadie le importaba ni medio este señor. Jesús estaba allí y nos dice que cuando Jesús lo vio, noten qué detalle, la otra gente ni se fijaban en este señor, pero Jesús dice que lo vio, prestó atención en este señor, no en toda la gente, sino en este caso particular, y notó el detalle de su condición. Dice que lo vio acostado, y entonces supo que llevaba ya tiempo así como estaba este hombre, esperando poder, a lo mejor si tenía la fortuna de llegar al estanque. Es decir, que se interesó, lo vio, se enteró de lo que pasaba y se interesó el Señor Jesucristo en una forma muy particular en este caso. Lo que estamos observando en este pasaje bíblico es un caso lamentable. Vuelvo a repetir, nadie prestaba ningún tipo de atención de la condición de esta persona, ni siquiera los enfermos, porque, a ver, uno puede pensar, bueno, los enfermos tienden, como sufren lo mismo, tienen la tendencia a solidarizarse porque entienden el sufrimiento humano. Entonces uno puede acercarse al hombre y decir, bueno, mira, te vamos a dar una mano. Pero no, qué enfermo ni qué 8 cuartos. El enfermo lo que estaba pensando en llegar primero él para sanarse de la enfermedad. ¿Qué le iba a ayudar a otro? ¿Qué enfermo le iba a dar el puesto a este señor? No, señor. Lo que hacían era todo el mundo tirarse de cabeza a ese lugar. ¿Y qué de los líderes religiosos de la nación? Tampoco. Ellos veían a lo mejor, porque esto quedaba, Bethesda quedaba ahí a las afueras de Jerusalén, y ellos sin duda que sabían perfectamente lo que se cocinaba ahí. Sin embargo, no vemos ni uno de ellos preocupados por la situación de un hombre que hacía casi 40 años que estaba postrado jugando a la lotería a ver si podía llegar primero a la fuente. El Señor dice que lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Lo vio ahí tirado al hombre haciéndole esfuerzo. Dime una cosa, ¿quieres ser sano? ¿Qué le respondemos nosotros a Jesús si estamos ahí tirados? A ver, ¿qué persona le va a decir a Jesús mirándolo hacia arriba, decir, no, Señor, no te preocupes, yo quiero probar a ver si puedo ir hasta la fuente? ¿Qué hubiesen respondido ustedes si hubiesen estado en el lugar de este Señor y escuchan esta pregunta, ¿quieres ser sanado? El Señor le dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. En otras palabras, no encuentro una sola persona que se preocupe y me dé una mano. Y noten qué interesante, porque el Señor no trata de que lo carguen encima, sino que Él hacía el esfuerzo, no se abandonaba, porque dice en el versículo, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Así que el hombre hacía su trabajo, se esforzaba, se rompía el alma. Vuelvo a repetir, tal vez este señor, usando un poco la imaginación, con las manos se iba tratando de arrastrar, como hace mi nietito ahora que está tratando de gatear. No usa las piernas, usa las manitos. Y trataba este hombre de hacer algo, de poder ganar ese primer lugar. Trabajaba, se esforzaba, sudaba. Con toda la gente pasando por arriba y empujándolo, todavía el hombre no tiraba la toalla. Él hacía el esfuerzo para ver si podía entrar en el estanque, pero no lograba ningún tipo de resultado favorable. Era inútil el esfuerzo, el trabajo, el esmero, la inversión de fuerzas para poder lograr lo que tanto deseaba, que era la restauración. Bueno, el Señor Jesucristo, cuando ve esa situación, le dice, ¿quieres ser sano? El Señor le responde, el hombre le responde, y entonces Jesús le dijo, levántate.
A ver, me hubiese gustado estar ahí, ¿eh? El Señor le dice, arriba, levántate, toma tu lecho ahora y anda. Y nos dice el texto que al instante, cuando Jesús le dijo, levántate, al instante, en ese momento aquel hombre fue sanado, se levantó, porque dice que tomó su lecho y anduvo. Y Juan apunta a este detalle que es muy importante, ahora vamos a ver por qué. Todo esto sucedió en el día de reposo, el día sábado. Ahora, noten ustedes que por el verso 8, este señor no tuvo que hacer y no pudo hacer absolutamente nada para levantarse y tomar su lecho. Noten que no dice Juan, bueno, este hombre tuvo fe, creyó, o qué sé yo, alguno de esos detalles. Se levantó de donde estaba por la obra de Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no hubiese obrado este milagro, nada hubiese podido hacer este hombre con todo su esmero, con todo su esfuerzo, para poder cambiar su condición o su estado. Estaba condenado. Pero noten ustedes que las palabras de Jesús, sin embargo, que va a decir más adelante, porque resulta que este señor, después que fue sanado, probablemente, no sé, siguiendo las costumbres de que tenía que ir al templo a dar gracias a Dios y presentar ofrendas, dice que Jesús se lo encontró en el templo, en el verso 14. Jesús iba al templo y ahí estaba el señorito este, ahora saltando, caminando, ¿no? Contento, yendo a alabar a Dios. Y miren qué interesante, porque a pesar de que este señor acaba de ser restaurado físicamente, sin embargo, el Señor Jesucristo no apunta a la restauración de la salud. El Señor Jesucristo está apuntando a la salud del alma. Nosotros cuando miramos esta historia pensamos en el paralítico de Betesda. ¿Cómo el Señor restauró a este hombre? Bueno, eso es lo que vemos nosotros. Pero la forma en que Jesús encara el asunto es diferente. Y lo que Juan, cuando relató esto, no era para que veamos la sanidad de un paralítico, sino a dónde apunta todo este episodio, para que aprendamos a ver a Jesús, que es el que puede restaurarnos de nuestras quiebras, de nuestros desastres espirituales. Juan no está tratando de hablarnos de un médico, un sanador, está hablándonos de un Salvador, para que creamos en el Salvador y tengamos vida. En el verso 14 dice que Jesús le halló en el templo y le dijo, mira, fíjense, mira, escúchame bien lo que te voy a decir. Mira bien, has sido sanado. O sea, se ha tratado el tema ese de las piernas, has sido sanado. Pero dice, no peques más. Pasa de lo físico ahora a lo espiritual. Y noten qué interesante, porque no termina con el no peques más, sino que le dice, para que no te venga alguna cosa peor. Quiere decir que ese hombre que estaba 38 años postrado con una parálisis que desde nuestra perspectiva pensamos que es una desgracia tremenda pasar en esa condición tantos años, la mitad de la vida. No sabemos si nació paralítico o se lastimó y quedó paralítico, no se dan esos detalles, no son importantes. Lo cierto es que el hombre estuvo 38 años postrados. Yo pienso que eso era una tragedia tremenda. Y sin embargo, según como Jesús mide las cosas, eso no tiene comparación con lo que podría venir después, que es la condenación eterna. Dice, no sea que te venga alguna cosa peor. ¿Qué cosa puede ser peor que eso? La pérdida del alma, la condenación eterna. Por eso le dice, no peques más. El Señor Jesucristo está diciéndole a este hombre que lo importante no son las piernas sanadas o restauradas, sino el alma. Es mejor ser un paralítico de 40 años e ir al cielo, donde se van a sanar todos los problemas, que tener las dos piernas y caminar directo al infierno. Por eso Jesús le dijo estas palabras, mira, toma nota, sí, te sané el problema de ahora, pero el problema fundamental es el problema de dónde vas a pasar la eternidad. No vaya a ser que te pase una cosa peor. Juan nos escribe este detalle, porque es Juan el que relata esto, para mostrar cuál es el orden correcto, el orden de importancia de las cosas. Y el orden de importancia es esto. Lo más importante es nuestra alma, nuestra condición delante de Dios. Después lo físico. Hoy día le dimos vuelta a la cosa. Para nosotros hoy lo más importante es mi salud física, mi salud económica, mi estado financiero,
la posesión de cosas materiales y después, entonces sí, la salud del alma. Le hemos dado vuelta a estos principios bíblicos. Ahora, en el verso 16 nos dice que las autoridades religiosas perseguían a Jesús y lo hacían con la premeditada intención de matar al Señor Jesucristo, como habíamos observado la semana pasada. Y lo hacía por el mero hecho de haber hecho un bien en el día sagrado de reposo. No hizo nada malo, simplemente ayudarle a un pobre tipo que por 40 años nadie le dio ni 5 de la hora. Entonces él se interesó en el caso y entonces dijo, manos a la obra, yo voy a ayudar a este señor. Miren que hay dos cosas importantes acá. Uno, cuando lo vieron a este señor caminando, sabían perfectamente, todo el mundo sin duda sabía que este señor hacía 40 años que estaba ahí tirado en el tanque de Bethesda. Pero ahora que lo ven entrar en el templo, a lo mejor con sus ofrendas y venía para alabar a Dios y darle gracias, no les produjo ningún tipo de alegría, de satisfacción. A ver, de ver a este hombre ahora caminando, el paralítico, sanado totalmente. Esto tendría que haber producido la admiración y estos hombres de agarrarlo a este señor, sentarlo en una silla y adelante de ellos y decir, a ver, pero ¿cómo puede ser? Estabas paralítico todos estos años, ¿cómo es que te estamos viendo entrar caminando? ¿Qué pasó acá? ¿Quién te hizo este trabajo? ¿De dónde salió este poder? No les importó ni medio, y mucho menos que ahora este hombre está restaurado espiritualmente, más allá de las piernas. Este hombre está entrando para alabar a Dios, viene a dar gracias al templo. No les interesó en lo más mínimo, no despertó ninguna curiosidad. Y la segunda cosa que llama la atención, que no les interesa en absoluto el hecho de que se acaba de producir un milagro. Un milagro allí cerca del templo, el lugar donde adoraban a Dios. Pensemos un poquito en lo que acaba de suceder acá. Sucedió a una distancia peatonal del templo. Y sin embargo, para esta gente es, ¿y a mí qué me importa? Que este señor camine, si estuvo 38 años tirado en el suelo, y alguien lo sanó, ¿qué nos importa a nosotros? Acá lo que nos interesa es que este señor que hizo el trabajo lo hizo en el día de reposo y le tenemos que dar con un caño. Lo tenemos que matar, lo tenemos que terminar. Así que la única razón del por qué perseguían a Jesús ahora, lo juzgaban, es porque se había hecho un bien a un semejante en el día de reposo. La ley jamás de los jamases había pretendido cancelar en el día de reposo la compasión. El día de reposo era un acto de compasión divina, para que la gente pare de sus tareas y puedan descansar como familia, estar juntos, ir juntos a alabar a Dios, donde iban a recibir el refrigerio espiritual, celebrar, comer juntos. Era un acto de compasión divina, porque el hombre trabaja toda la semana, se esfuerza. La industria era del agro, trabajaban pero durísimo, trabajaban la tierra, algunos criaban animales, artesanos, y entonces se les daba ese tiempo para poder descansar un poco. Y sin embargo no tenía ninguna compasión por un hombre que acaba de ser restaurado. Tal es así que el Señor Jesucristo le responde, ¿no?, en el verso 17, mi Padre hasta ahora trabaja, pero es el día de reposo. Bueno, pero mi Padre trabaja, y por lo tanto yo también trabajo. Yo no me quedo cruzado de brazos. Y esto, bueno, el verso 18 determinó ya más a los judíos cínicos de terminar con el Señor. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, dice, ¿no?, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y entonces Jesús les da una reprensión acá muy interesante, ¿no? Por un lado indicando que esta señal era un anticipo de señales más grandes todavía. Verso 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. No os maravilléis de esto, verso 28, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz,
Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Qué tal? A ver, el Señor acaba de levantar un paralítico y ahora está diciendo que algo mayor que eso es lo que va a venir. Dice, va a levantar a los paralíticos de tumba, la gente que está muerta, que no puede moverse, que no, por más que en fin, no tienen la vida, no se pueden esforzar, no pueden ir a ninguna parte, serán levantados de los sepulcros. Y de paso tira una mecha para que se vayan dando cuenta que ellos no van a escapar del juicio, porque al final les dice, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. En los versos 39 y 40 del capítulo 5, los manda a estudiar las Escrituras. Los que eran expertos, doctores de la palabra de Dios, le dicen, ¿por qué no van y escudriñan? En lugar de leerla y memorizarla, escudriñen lo que hay allí dentro. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras que ustedes leen pero no escudriñan, son, que si las escudriñaran llegarían a esta conclusión, dice, ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Se dan cuenta? Los manda a estudiar la palabra de Dios. Bueno, después de este asunto, nos dice, ahora sí, el capítulo 6, verso 1, les dice que Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, es decir, la región de Tiberias. ¿Y qué pasa? Que Jesús cuando se movía, allá lo seguía la gente. Dice el verso 2 que le seguía una gran multitud, y si no era para menos, a ver, lo que acaba de pasar acá, eso debe haber sido un resonante en toda la región y todo el mundo decía, pero a ver, nosotros queremos ver a este hombre, queremos escucharlo, queremos ver quién es. Y entonces dice que la gente le seguía porque veían las señales que hacían en los enfermos. Esta multitud, hermanos y amigos, venían a Jesús con todas sus cargas. Era gente desamparada, atribulada. Ellos veían algo en la persona del Señor Jesucristo que no encontraban en los líderes religiosos de la nación. Y en especial el interés y la simpatía, la solidaridad, la sensibilidad que tenía Jesús en una forma sincera por las necesidades de la gente como este señor que acabo de mencionar en el capítulo 5. Eran personas hambrientas de atención, gente que estaban, que deseaban ser alimentados verdaderamente con la palabra de Dios. Había un vacío en el interior de cada una de estas personas y no encontraban a nadie que se preocupara en llenar ese espacio, ese hueco que había en sus almas. Gente destruida y desnutrida espiritualmente, pero que habían sido grabados con un montón de reglas absurdas, sin sentido, que si hacían ciertas cosas se podían acercar mejor a Dios. Y yo pensaba, pero a ver, esto hace 2000 años que pasó, pero ¿cuánta gente hay hoy en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en nuestro tiempo, que está exactamente en la misma condición que estas personas? Gente hambrienta de la palabra de Dios que no se les da, que se les mete sobre sus hombros un montón de cargas sin sentido, de regulaciones, de hacer ciertas cosas. Se les dice que tienen que hablar de cierta manera, que tienen que rezar de cierta manera, que tienen que caminar de cierta manera, que tienen que ofrendar tanta cantidad y que tienen que ofrendar de cierta manera. Y una cantidad de cosas sin sentido, pero de la palabra, del alimento espiritual, nada. Simplemente pan duro. En el incidente de los versículos 1 al 14, se nos habla del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, la alimentación de los 5.000, dicen muchas de nuestras traducciones. Y el milagro, la razón del por qué Juan relató este incidente es para recordarnos a los que leemos el Evangelio que solamente Jesucristo puede alimentar y satisfacer plenamente las almas de la gente, las necesidades espirituales de las multitudes, las necesidades de cada persona, no solamente las necesidades físicas, pero lo que es más importante es la necesidad del alma, las necesidades espirituales.
como en el caso anterior, que tenía una necesidad física, pero lo más serio estaba con relación al pecado. Jesús desafió a los discípulos. En este incidente es interesante que Juan no lo menciona, pero cuando vamos al Evangelio de Mateo, por ejemplo, en el capítulo 14, dice que los discípulos, cuando vieron que se había pasado el día, decían, bueno, veían un montón de gente en el campo, 5.000 hombres, había sin duda chicos, mujeres que no se mencionan, pero había 5.000 hombres, yo pienso si no había más de 10.000 personas ahí. Se hacía tarde y estaban en una sola descampada. Y entonces le dijeron al Señor, Señor, manda a toda esta gente a casa para que de paso a ver si llegan a algún lugar abierto y comen algo, porque la verdad estuvieron todo el día acá con nosotros. Y Jesús agarra y nos dice en Mateo que los mira a los discípulos y les dice, no tienen necesidad de irse. ¿Pero cómo que no? Señor, están toda esta gente tirada en el campo. Los va a agarrar la intemperie. Van a estar toda la noche acá tirados, hay que mandarlos. Y no, están todo el día sin comer, abajo del sol a lo mejor, con agua racionada, quién sabe. Algunos a lo mejor llevaban una bolsita con algunas cosas. Por ahí encontraron un muchachito con unos pescados y unos peces. Señor, ¿cómo que no hay necesidad de irse? Hay que mandarlos. Y el Señor entonces le dice, no, Señor, no hay necesidad de que se vayan. Ustedes denle de comer. ¿Nosotros que le demos de comer? ¿Con qué? Si son 5.000 hombres nada más, sin contar el resto, ¿con qué le vamos a dar de comer a esta gente? Ustedes háganse cargo. El Señor Jesucristo le dice, ustedes denle de comer. Ustedes le van a poner la espalda al asunto. Háganse cargo, háganse responsables, preocúpense. Claro, lo que Jesús estaba tratando es de inculcar en estos hombres una actitud diferente a la de los escribas y fariseos que no se interesaban por los necesitados. ¿Por qué creen que esta gente seguía a Jesús por todas partes? ¿Por qué este sacrificio de estar en el medio del campo, a la intemperie, expuestos al sol todo el día, escuchando sus enseñanzas, algunos siendo sanados? Si realmente tenían satisfacción en las enseñanzas de los líderes religiosos de la nación. Llevaron a sus hijos, a sus señoras a escuchar al maestro. Esto nos muestra que aquellos hombres no tenían ningún interés en las necesidades de las personas y Jesús lo que está diciendo, ustedes no van a hacer lo mismo que esas personas, ustedes se van a hacer cargo, ustedes tienen que mostrar una actitud diferente, no ser indiferentes a la problemática humana, donde está la necesidad, ustedes se tienen que envolver. Bueno, pero a ver, son más de quizás 10.000 personas, yo no sé, 5.000 varones, dice ahí. ¿Con qué? ¿Cómo vamos a ayudarle nosotros a estas personas? A ver, nosotros no tenemos todo el alimento para la gente, no tenemos la plata. ¿Cómo le vamos a ayudar a toda esta gente? Bueno, acá estoy yo. Ahí estaba Jesús, para tender la mano, y ciertamente que lo hizo, les mostró lo que es el poder de Dios en acción cuando los hijos de Dios se comprometen, se hacen cargo, se preocupan por las necesidades de los demás. La iglesia no fue comisionada para darle de comer a los pobres. Jesús dijo que los cristianos se preocupen de los pobres, pero no dice que salgan por el mundo a darle de comer a los pobres. La iglesia, el Señor Jesucristo comisionó a la iglesia a ir y predicar el Evangelio. Los que tenían o tienen la responsabilidad de alimentar a los pueblos son los líderes los gobernantes. En aquel entonces los reyes, los emperadores, los que estaban gobernando los distritos y las regiones, hoy día los presidentes o primeros ministros o gente que gobierna los pueblos. Ellos son los que tienen que implementar medidas, lo que llaman hoy comúnmente el Estado presente, que hoy está ausente. Es grupo esos de que están presentes. Están presentes cuando tienen que dar sus discursos para poder ganar los votos de la gente. Están presentes en la cámara de televisión. Están presentes cuando inauguran un lugar que a lo mejor nunca se termina. Están presentes cuando está la foto o la cámara por todas partes para mostrar que están metidos en la problemática de la sociedad. Pero en realidad no están presentes, están ausentes. No les importa la pobreza y la miseria. Nosotros, a ver, si nos vamos en Latinoamérica
Y nos metemos, y acá en Canadá, por ejemplo, lo mismo, nos vamos al mero norte del país, como viven los aborígenes. Es una cosa pero terrible. Y en Latinoamérica nos vamos a las regiones marginadas, fuera de las grandes urbes sociales, la gente se nos está muriendo de hambre. Y eso acá en nuestro continente. Podemos ir, por ejemplo, al África, en la India, en un montón de lugares. Son los gobiernos los que tienen la responsabilidad de alimentar al pueblo, no la iglesia. El Señor Jesucristo, al ver la ineptitud de los pueblos por la naturaleza humana, entonces le dijo a la iglesia: ustedes háganse en cargo, cuando vean a una persona en necesidad, den el paso adelante, no pasen de largo como hacen los líderes políticos o los líderes religiosos en algunos casos, la gran institución global que pasa de largo ante la pobreza. Hablan desde allá Italia, hablan de la pobreza y dan discursos, pero resulta que ellos están hundidos en riqueza y en pompas y nada hacen por los pobres. La iglesia no fue enviada al mundo para alimentar el hambre, sino para predicar el evangelio y alimentar las vidas espirituales de la gente. Pero lamentablemente, por la ineficiencia de los gobernantes, las iglesias, que a veces no tienen plata, tienen que ayudar al necesitado, porque la gente pasa de largo, la sociedad pasa de largo, como hacían con aquel que estaba en el estanque de Bethesda. Todos iban a buscar su beneficio, corrían y pisaban al pobre tipo, al pobre, al miserable. Todos pasaban desesperados a los codazos para sacar sus propios beneficios sin importar al que le pasaban por encima. Ustedes no van a hacer eso. Ustedes van a mirar como yo miré al necesitado y nos vamos a hacer cargo. Como sea. Y cuando no tengan, van a doblar las rodillas y vamos a mirar a Jesús y le vamos a pedir: Señor, multiplica los panes y los peces. Ayúdanos a ayudar al otro, porque no podemos ser indiferentes como los escribas y los fariseos. Ahora, la inhabilidad de los discípulos, en este caso de poder surtir comida a toda la gente, otra vez nos muestra que nos lleva la vista directamente a la persona del Señor Jesucristo, que es el único que puede satisfacer nuestra hambre espiritual y da sentido entonces a las palabras de Jesús cuando dijo: yo soy el pan de vida. Ese pan no lo pueden dar los discípulos, los líderes religiosos de Israel, los gobiernos. No hay ningún hombre que pueda ofrecer eso. Solamente Jesús puede ofrecer: yo soy, dice, el pan de vida. El resto de la gente lo que nos da es pan duro, comida chatarra. Mucha gente busca el alimento para sus almas en, qué sé yo, a ver, la poesía, el yoga, el arte en todas sus dimensiones. Algunos deciden viajar por todo el mundo, otros deciden apartarse del mundo, etcétera, ¿no es cierto? Pero a fin de cuentas, todo eso son intentos por llenar huecos, insatisfacciones que hay en la vida. La gente agarra y practica una cosa y una vez que se aburrió de eso va y tiene que buscar otra cosa y otra. Y siempre tenemos que buscar la manera de entretener nuestras vidas porque somos vidas insatisfechas. Tenemos corazones vacíos y es por eso que estamos todo el tiempo cambiando de actividades, porque nos sentimos que estamos aburridos, no tiene sentido nuestra vida y tenemos que buscar cosas que nos satisfagan por el momento. Tengo hambre de algo y entonces pruebo algo y así estamos todo el tiempo con vidas insatisfechas, comiendo pan duro. Ahora acá se introduce a continuación un incidente que parece como que fuese superfluo en un sentido, ¿no? Porque podríamos pasar de la alimentación de los 5.000 al hecho de que los discípulos se tomaron el barco y se fueron al otro lado y seguir en el verso 25 con el tema del pan, ¿no? Que es lo que ocupa la mente del Señor en los próximos versos. Pero me llama la atención porque para Juan fue necesario insertar este pequeño incidente que parece a simple vista de poca importancia. Los discípulos, estaban en este lugar de Tiberias y el Señor Jesucristo, cuando terminó la jornada, todos estaban pipones de haber comido, ¿no? La barriga llena, se fueron a dormir. Los discípulos cruzaron el mar de retorno al otro lado. El mar era bastante extenso, unos cuantos kilómetros.
Y bueno, los discípulos dicen que viajaron y se levantó un viento. Ahora, cuidado, no es el huracán que mencionan en otro lugar donde el Señor estaba con ellos en el bote y los sorprendió una gran tempestad. Y los discípulos, bueno, entraron en un pánico tremendo porque con toda la experiencia que tenían en la navegación, eran pescadores la mayoría de ellos, no sabían cómo manejar el bote y se hundían. Así que lo despertaron al Señor diciendo, tiranos un cable porque nos vamos todos al fondo. Y entonces en este caso, los discípulos nos dice que iban remando, e iban allí dándole con el remo yendo para adelante. Y nos dice en el verso 25, perdón, no 25, en el verso 19 dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba, bueno, el verso 18 dice, y se levantaron, se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y entonces ahora dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Me llama poderosamente la atención un detalle acá, y es que los discípulos no tuvieron miedo del viento que se levantó. Es distinto al otro caso cuando los agarró el huracán. Acá no es un huracán, es un viento fuerte. Pero estos señores estaban cancheros, ellos sabían cómo se comportaba el mar y sabían navegar y sortear las situaciones. Así que dice que venían remando, no tuvieron miedo al viento. Pero cuando vieron que Jesús venía caminando de lejos sobre el mar, ahí la cosa cambió y dice que tuvieron miedo. Y se acercaba Jesús al barco y entonces les dijo, no temáis. Ahora, ¿saben una cosa? Acá yo pienso que Juan trata de indicarnos una gran verdad. Tenemos que entender que el hecho de que Jesús esté con nosotros, que Jesucristo a lo mejor haga algún milagro que nos restaure la salud, o que mediante cuidados providenciales como esto de multiplicarles el pan a toda la gente, ¿no? lo básico para existir, no garantiza que nosotros no hemos de pasar, estando aún Jesús con nosotros, por tormentas imprevistas en la vida. Un hecho inocente que complicó las cosas repentinamente, la navegación de estos señores. Se vio asaltado por una situación que no estaba en los planes. Lo importante no es no encarar problemas, sino de saber que Jesús camina por encima de los problemas y se acerca a nosotros y nos dice, yo soy, no temas. Por eso es que está este pequeño incidente insertado que cuando lo vemos en su contexto nos damos cuenta que, bueno, ya me puedo dar cuenta por qué Juan me dice este detalle. Al otro día la gente se despertó y empezaron a buscar a Jesús. Y no encontraban a Jesús por ningún lado. Lo que llama la atención a estas personas es que, había solamente una barca que había traído a esta gente a Tiberia. Venía Jesús con los discípulos. Esa barca no estaba, había partido la noche anterior y sabían perfectamente que se habían ido los discípulos, Jesús se había quedado atrás, probablemente se quedó orando. Lo sabían, entonces cuando ellos ven que Jesús no estaba entre ellos, empezaron a preguntarse, ¿dónde está Jesús? ¿Qué pasó? Con los discípulos no se fue, estaban en el medio de nada, entonces, ¿a dónde se fue el Señor Jesucristo? ¿A dónde se fue el Maestro? Y empezaban a preguntarse a lo mejor, ¿no es cierto? ¿Vos lo viste a Jesús? No. ¿Y vos? No, yo tampoco. ¿Y vos, el que estás allá? Mira, lo estuve buscando y no lo encuentro para nada. Y claro, todo el mundo andaba buscando a Jesús por todos lados, abajo de la piedra, qué sé yo, atrás de los árboles, en cualquier lugar, porque estaban pensando, bueno, ayer nos comimos gratis, estuvo bueno eso, Entonces esta mañana vamos a comer el desayuno. Y estaban buscando a Jesús por todas partes. ¿Qué querés comer esta mañana? ¿Huevos fritos con medialunas? ¿Café caliente? Y andaban buscando a Jesucristo para que les produzca el alimento gratis. Y sabemos eso porque Jesús los pilla en el versículo 26 y les dice, ustedes, este es el problema del por qué me andan buscando.
Ahora, les llamaba la atención a estas personas el hecho de que, sabiendo que la barca se fue y Jesús se había quedado, la pregunta era, pero ¿cómo puede ser que si Jesús no está, ¿dónde está? Sabemos que no pasó con los discípulos, acá no lo encontramos. ¿Se habrá ido volando al otro lado? ¿Habrá ido nadando, cruzando el mar? No, estaban con eso de que no podían entender qué había pasado. Llegaron unas barcas, de repente, a las costas de Tiberia, y la gente se lanzó arriba de las barcas y dice que cruzaron al otro lado. Y ahí encontraron al Señor en el verso 25. Y entonces dice que en el verso 25, hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, ¡Rabí! Contentos, Y miren qué interesante la pregunta. Dice, ¿cuándo llegaste acá? En lugar de preguntarle a Jesús, ¿cómo llegaste acá? Si nosotros tenemos la inquietud, ¿dónde está Jesús? Y pensamos, bueno, ¿a dónde se fue? Y lo encuentran del otro lado, sabiendo que el bote se había ido sin Jesús. Lo más natural, yo hubiese hecho eso, le hubiese dicho, Señor, ¿cómo llegaste acá? ¿Viniste nadando? ¿Caminaste arriba del agua? ¿Cómo hiciste para llegar a este lugar? No, ellos no están interesados en algo que haya hecho Jesús. Dice, ¿cuándo llegaste a este lugar? Para ellos no tenían el más mínimo interés en lo obvio. Jesús acaba de hacer otra de las señales. Nos dice el texto en el contexto que caminó sobre las aguas, aunque ellos no sabían eso. Pero, a ver, esto amerita la pregunta. ¿Cómo llegaste? Entonces, a lo menos preguntar, ¿habrá hecho alguna otra de esas señales extraordinarias que acabamos de ver? Las señales que vimos allá en Betesda. Nadie preguntó nada de eso. El interés de ellos no era en las hazañas, sino que estaban interesados en comer de nuevo gratis en el buffet de Jesucristo. Y Jesús los agarra. Porque nosotros podemos engrupir a la gente, pero no podemos engrupir a Jesús. Jesús le respondió, miren, de cierto, en otras palabras, miren, les voy a decir la verdad cómo es la cosa con ustedes, señores. Ustedes, dice, me buscáis. Macanudo, hasta ahí van bien. Pero no me buscáis sinceramente. Dice, no me habéis buscado porque habéis visto no dice la señal, noten ustedes, sino las señales, porque, a ver, Jesús había dado una serie de manifestaciones desde que acá estamos hablando con un fuera de serie. Pero no iban a buscar a Jesús porque había hecho señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras palabras, Jesús les está diciendo, ustedes me buscan por conveniencia. Ustedes me buscan no porque les di un mensaje de salvación, de vida eterna, sino por lo material. Y lo mismo hacemos nosotros en la actualidad. Hoy nosotros muchas veces salimos a buscar a Jesucristo para que nos dé cosas materiales, cosas tangibles, que Dios nos sane, que Dios nos dé comida, que nos dé un buen trabajo, que nos dé esto, que nos dé lo otro. En lugar de buscar las cosas que son del cielo, seguimos siendo la misma gente de aquel entonces. Pasaron 2000 años y el hombre no ha cambiado ni medio. Seguimos con la misma actitud. Bueno, resulta que la gente quería comer. Pero para entender esto tenemos que comprender cómo funcionaban las economías en aquel entonces. Porque la comida era cara. No es como ahora que nosotros vamos al supermercado, entramos y cuando vamos a comprar pan, y es un lío. Tenemos pan negro, pan blanco, pan, qué sé yo, de salvado, pan con granos, sin granos, con aceitunas, con pasa de uva, pan en papel, bolsa de papel, pan largo, pan corto, pan redondo, pan cortado. Pero qué sé yo, tenemos que estar caminando por la panadería buscando una cantidad de panes, pan con sal, sin sal, qué sé yo, hecho con diferentes granos, una cosa de locos. Bueno, en aquel entonces pan era pan. Cortaban harina, ¿no es cierto?, la amasaban y hacían un pan en el horno. Y la gente tenía que trabajar, se les pagaba el salario del día y casi la 3/4 parte del salario se iba en comer. Solo quedaba un resto, por eso es que la gente andaba con una túnica nada más. Sandalias no tenían un juego de sandalias, eso era para los ricos, los señores, pero la gente del pueblo, una sandalia para andar para arriba y para abajo todo el día. Por eso la Biblia decía que si una persona salía, ¿no es cierto?, hipotecando su manto, que no pase el día, devuélvele el manto al final del día.
¿Por qué? Porque era lo único que tenían una noche fría para cubrirse. No había frazadas, comforter y todo esto que tenemos nosotros ahora. Nosotros gastamos un porcentaje del dinero para la comida, pero nos sobra para el iPhone y para las computadoras, para el internet y un montón de cosas más. Pero esta gente no se gastaba el 3/4 parte del salario del día en pan, que era la comida principal. Comían frutas, huevos, lácteos, granos cocidos o crudos, pero lo que no podía faltar era el pan. La gente tenía que hornear, comprarle la harina y entonces metían el asunto al horno. Y otros que trabajaban todo el día de jornaleros y no tenían familia, bueno, tenían que ir entonces y pedirle a una señora, tenían que pagarle y comprarle el pan para poder comer. Por eso esta gente entonces, cuando miraron el asunto, dijeron: la flauta, si comemos gratis todos los días, nos conviene este asunto, porque nos trabajamos en el jornal y nos ahorramos la 3/4 parte de la plata que ganamos en un día. Si la juntamos a fin de mes, nos hacemos unos cuantos pesos. Por eso iban a buscar a Jesús para que le dé de comer. Les convenía financieramente, no simplemente para llenar el estómago. Acá empezamos a mirar la ignorancia y la superficialidad de esta gente por culpa de la mala enseñanza de los líderes religiosos. Y entonces Jesús le va a dar una serie de lecciones magistrales en estos versos. Cuando Jesús les dijo en el verso 27, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Claro, cuando ellos escucharon esto, en lugar de interpretar el contenido de lo que está diciendo Jesús, se quedaron clavados en la primera parte, en la palabra trabajar. Y fíjense, pero miren qué cosa tremenda, porque Jesús el contenido de lo que les está diciendo Jesús ahora no está en la primera parte, sino en la segunda parte. Lo que Jesús les está diciendo es que el Hijo del Hombre os dará. Ese es el objetivo de lo que el Señor está diciendo. Pero eso, ellos no les entró en el oído, ellos se concentraron en la primera parte, en la palabra trabajar, que en definitiva era lo que le habían enseñado los líderes religiosos, los maestros de Israel. Hay que trabajar para salvarse, hay que hacer obras, hay que cumplir con la ley, hay que hacer un montón de cosas. Por eso es que esta gente le pregunta en el verso 28, bueno, a ver, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En otras palabras, ¿qué mérito Jesús entonces, ya que nos dice que debemos trabajar, la primera parte, no la segunda, ya que tenemos que trabajar, dinos por favor, porque esta partida de brutos que tenemos allá, los religiosos nos están aplastando con un montón de cosas, pero dinos tú qué necesitamos hacer, qué méritos para poder ganar el favor de Dios. Curiosamente todavía hoy seguimos haciendo la misma pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ganar el favor de Dios? La teología del mérito. Pero es que no entendemos las palabras de Jesús. Jesús nos está diciendo allí, ahí está la respuesta, la comida que el Hijo del Hombre os dará. No soy yo el que trabajo, es Jesús el que está trabajando. Él es el que está haciendo la obra, no la obra que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo les estoy dando a ustedes, por eso hizo el milagro. Nadie puede hacer lo que hizo Jesús. Nadie podía alimentar a esta gente. ¿De dónde salió el pan y los peces multiplicados? Jesús lo hizo. No tuvieron que trabajar. No hicieron nada. Estuvieron panza arriba ahí tirados, desparramados en el banco. Los ordenaron un poco los discípulos y recibieron la comida de balde. Por eso que lo fueron a buscar a Jesús. Salió gratis. El Señor les está diciendo la comida espiritual, ese vacío que ustedes tienen, dejen de comer pan duro, yo les estoy ofreciendo, yo voy a hacer el trabajo de alimentarlos a ustedes. La respuesta de Jesús arremete contra las falsas percepciones de esta gente en el verso 29. Jesús responde, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y acá tenemos dos cosas. Número uno, lo que el Señor espera de ellos es que tengan fe en el Señor. Y no la fe como obra,
Es decir, ¿ustedes qué tienen que hacer? Bueno, tienen que tener fe, tienen que creer. No, eso no es lo que está diciendo Jesús, que tienen que hacer algo. Lo que está diciendo es, yo voy a hacer eso. Quédense tranquilos. La fe en este caso es esa actitud pasiva de aceptar lo que el Señor hace por nosotros. Así que el Señor les está diciendo que este creer no está enfocado en lo que hace la persona, sino en la persona en quien se cree que es el Señor Jesucristo. Y esto nos lleva de regreso justamente a lo que pasó en el estanque de Betesda. El hombre no dice que ejercitó su fe, creyó y entonces el Señor le levantó. No, Señor, sencillamente le dijo, levántate. E inmediatamente el hombre se levantó, agarró el lecho y se mandó a mudar de ahí. Esa es la conexión del incidente. En ambos casos, la persona no tuvo que hacer nada. ¿Por qué? Porque no puede hacer absolutamente nada. Lo hizo todo el Señor Jesucristo. La segunda cosa tiene que ver con la frase, esta es la obra de Dios. Muchos intérpretes no toman nota de esto. Algunos pueden pensar que acá estoy estirando mucho el texto. Pero cuando dice esta es la obra de Dios, sí es cierto que se refiere a esta es la voluntad de Dios en un sentido. Pero creo que Jesús apunta también al hecho de que esto es lo que Dios hace. Esta obra es de Dios. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque en todo el sermón que les está dando Jesús, eso es lo que el Señor está diciendo con toda claridad. Dice, a ver, el contexto, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿quiénes son las personas que vienen a Jesucristo? ¿Quiénes son los que vienen a los pies del Señor? Y bueno, la respuesta más popular es los que creen en Él. Y la gente dice, amén, claro que sí. Así que los que vienen a Jesús son los que creen en Él. No, esa no es la respuesta correcta. Esa es la respuesta equivocada. Esa es la respuesta popular que damos nosotros, pero eso no es a donde apunta el Señor Jesucristo. Los que creen, nos dice la historia, son satisfechos, pero no dice que vienen. Ahora, ¿por qué viene la gente esta a Jesucristo? Porque, a ver, vemos que dice los que vienen a mí, pero ¿por qué la gente viene a Jesús? Porque lo que vemos es que son más duros que un tarugo. ¿Por qué la gente viene a Jesús? Bueno, Jesús nos está diciendo en el verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Noten ustedes, entonces, que la obra es de Dios. Esta es la obra de Dios. Otra vez dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Así que vuelvo a repetir, ¿quiénes son los que vienen a Jesús? Los que el Padre le da al Señor Jesucristo. En el verso 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no soy yo dándome al Señor, sino lo que el Señor, el Dios me diere, no pierda yo nada. En el versículo 44, también, noten que dice, ninguno puede venir a mí. No puede Juan, no pueden los discípulos, no puede el tipo que estaba en Betesda, no puede esta multitud, los escribas y fariseos, tuyo, ninguno, ni hoy, ni ayer, ni nunca. Ninguna persona dice, puede venir a mí. Lo que está diciendo es, no hay ningún mérito, ningún esfuerzo, aunque no tenga piernas y use mis brazos para arrastrarme, no puedes venir, no puedes meterte en el estanque de Betesda, en el estanque de la salvación para ser restaurado. No tenemos la capacidad, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no lo trajere. Y escucha bien cómo va aumentando la intensidad de lo que dice Jesús, porque primero, en el versículos anteriores dice, todo lo que el Padre me da. Claro, el Padre me puede dar a Jesucristo y decir, mira, muchacho, a ver, anda allá donde está mi hijo, ve a la cruz que Él te va a salvar. Y entonces Dios se queda quieto ahí, nosotros vamos caminando y vamos a encontrarnos con Jesús. No, pero fíjense que lo que está diciendo acá el Señor Jesucristo es que no es que me mandan a Jesús, dice el Señor me está trayendo a Jesús. Dios me trae a Jesús. Una cosa es decir, ve allá y quedarse uno acá y mandarlo al otro solo. No, acá me agarra Dios y me lleva. ¿Por qué? Porque si yo no soy llevado, agarro para el otro lado. Voy en dirección contraria a Jesús, que es lo que estaba pasando con los escribas y fariseos y el resto de la sociedad en este entonces. Así que
Este asunto acá desmitifica la idea equivocada que tenía esta gente y que todavía seguimos teniendo hoy, que está dada la pregunta, por supuesto, de esta gente que decía, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? No pueden hacer nada, absolutamente nada. Si Dios no los trae, ninguno puede venir a Jesucristo porque su naturaleza lo incapacita, se lo impide. Vamos siempre por naturaleza en la dirección contraria. La evidencia está ante nuestros ojos, pero la verdad es que somos tan miopes que no lo vemos. Interpretamos mal a Jesús como hacía esta gente. La gente seguía a Jesús, pero ¿por qué lo seguían? No porque buscaban salvación, sino una satisfacción temporal de sus necesidades básicas. Pero ¿qué de la vida eterna? Entonces la gente apela a la tradición y la historia. La historia de Moisés era cosa que hacía eco en los aulas de enseñanza del pueblo. Los padres se lo enseñaban a los hijos, de que Moisés les había hecho el milagro de el maná, y entonces les había dado de comer todos los días. La gente tenía hambre, maná les daba de comer, Moisés les daba de comer el maná. Y entonces decían, a ver, Moisés hizo esta señal, ¿tú qué señal haces? Eso está ahí en los versículos 30 y 31. ¿Qué señal haces tú para que comamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná, y claro, otra vez, los judíos les habían enseñado que Moisés les había dado de comer esto. Y entonces Jesús agarra a los padres y les dice, no es así. Ustedes están equivocados. Jesús les dice en el verso 37, de cierto os digo, yo les digo la verdad. Ellos no, pero yo les digo la verdad. No os dio Moisés el pan del cielo. Dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El pan del cielo vino, no fue Moisés el que produjo el maná, eso descendió de la presencia de Dios. Y ahora Dios estaba haciendo el mismo milagro de darles el pan que desciende del cielo. En el verso 33 les dice, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Otra vez, en el verso 29 dice, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Y verso 33, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y entonces la gente, ¿no es cierto?, está tratando de dirigir la atención a la persona de Cristo, pero ellos todavía tenían los ojos puestos en la comida gratis. Y al fin el Señor Jesucristo va al grano y les dice, yo soy el pan de vida. Yo soy. Mírenme a mí, por favor, yo soy el que voy a satisfacer la necesidad de ustedes. Olvídense del maná, olvídense ahora de ese pan que comieron. Yo soy ese pan de vida. Yo soy el que les voy a dar a ustedes la vida eterna. La gente de los tiempos de Moisés comieron del maná, cierto, bajó del cielo, pero ¿qué pasa? Tenían que estar comiendo todos los días. Sí, es cierto, comimos el maná todos los días. ¿Y qué? ¿Y qué si la gente que comía el maná se quedó muerta en el desierto? Se murieron de todas maneras. Es más, para peor de males, ni siquiera pudieron entrar a la tierra prometida por haber sido desobedientes, por ser justamente, por naturaleza, gente que si no los traía Dios a la conversión, ninguno de ellos escogía a Dios. Fueron gente rebelde, testaruda. ¿De qué valía que hayan comido pan del cielo? Si todos ellos no se satisfacían plenamente, tenían que estar comiendo todos los días el maná. Pero este pan que les ofrece el Señor Jesucristo es un pan que satisface, es diferente. Jesús les dice 3 veces, en el verso 35 les dice, yo soy el pan de vida. Verso 41 les dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Verso 48 y 48, yo soy el pan de vida. Para ir cerrando, hay 3 conclusiones de este incidente. 1. Se mira mal la historia sagrada. En lugar de verla y estudiarla espiritualmente, de escudriñar la historia, la interpretaron de una manera egoísta para obtener cosas de este mundo y cosas materiales, no cosas espirituales. Lo espiritual para ellos era secundario en este momento. 2. Escuchan e interpretan las palabras de Jesús a su manera.
para sacar conveniencias temporales y propias, no la necesidad del alma. Y número 3, sin la intervención divina, esta gente no tiene chance, como tampoco tenía chance el paralítico de Betesda. Estaban paralizados, allí donde estaban parados. Noten que Jesús apela a las Escrituras en el verso 45, les dice, escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. Si no fuese por Dios, no pueden hacer nada. En el Antiguo Testamento tenemos a Jeremías, que preguntaba estas palabras en el capítulo 13, verso 23. ¿Mudará el etíope su piel? No. ¿Y el leopardo sus manchas? No, no puede. Bueno, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. La respuesta sigue siendo no. No pueden ir contra la naturaleza. Jeremías 17, verso 1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Es decir, estaba en sus vidas, en su esencia y en la religión, la espiritualidad de esta gente. Jeremías 31, 18 dice, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito, conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios. Reconocieron que ellos no podían cambiar. Otra vez allí se nos dice en el verso 44 del capítulo 6 de Juan, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. Para poder comer del pan de vida debemos considerar que debemos ser traídos por Dios, por el poder de Dios, a esa mesa, a la presencia de Jesús. Y número 2, debemos creer en lo que Jesús es y lo que Jesús hace. Y cuando hacemos eso, entonces, nos dice que seremos saciados, seremos satisfechos. Nuestra hambre y nuestra sed serán saciadas. Dejemos de comer pan duro. Dejemos de comer chatarra. La panadería del cielo está abierta hoy de par en par. Y nos están invitando a comer de ese pan del cielo que nos va a dar vida eterna. Mi pregunta es, ¿qué tipo de pan prefieres comer hoy? Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, por este incidente. Y te rogamos en el nombre de Cristo que si hay alguien que todavía no ha saboreado lo exquisito de tu salvación, que a través del Espíritu Santo traigas convicción. Y a nosotros, Señor, permite que sigamos disfrutando los manjares de nuestra bendición, que es Cristo en nuestras vidas, la salvación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Señor, hoy el mundo está comiendo pan duro, cuando pueden comer un pan que los satisfaga plenamente y para vida eterna. Bendícenos, por favor, porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.